Número uno, una política fiscal prudente. ¿Qué significa esto? Vamos a ir paso por paso. ¿Qué significa esto? Gracias, licenciada Amparo Canales, por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, don Ramón, y al pueblo hondureño en esta mañana. El haber pasado esta tercera revisión, digamos que tiene aspectos positivos, ya que le permite al gobierno tener acceso una vez que esto se apruebe por el directorio en el mes de junio a 155 millones de dólares que representan casi 4.000 millones de lempiras, que son recursos que necesita para financiar el presupuesto del presente año. Pero por otra parte, a pesar de los avances que se han visto en términos de política monetaria, en términos de el sector energético, hay desafíos, y es precisamente eso, el tema de una política fiscal prudente en un año electoral. Lo que indica es que debe de haber una eficiencia y efectividad en el gasto, que los recursos se utilicen para atender las demandas y necesidades de la población, no para favorecer actividades, digamos, políticas. Hace el énfasis en la inversión pública, especialmente la inversión productiva en el país, que tomando en cuenta que en el año 2024 hubo una baja ejecución, y también le recomienda que se vea ese tema de lo que implican los cuellos de botella que tienen, porque esto es una realidad en el tema de la contratación pública. Son elementos centrales que reflejan la necesidad de un enfoque integral y sostenido para asegurar estos puntos. Por otra parte, hay algo bien que se convierte como en el nudo gordiano en el presente gobierno, y es la empresa nacional de energía eléctrica. Sigue siendo un reto el tema de la reducción de pérdidas. Eso se convierte en un agujero fiscal porque se le ha dado prioridad a el programa de reducción de pérdidas con recursos suficientes para el trabajo. Se hicieron contrataciones, pero no hemos visto los resultados deseados. Imagínense qué significa una pérdida para una institución como la ANE. Por otra parte, le recomienda lo que es la aceleración del programa que fortalece, ¿no?, el tema de Hermano y Hermano Vuelve a Casa, donde hay toda una serie de acciones, pero lo más importante, ese diálogo con la empresa privada para generar 300,000 empleos. Eso, digamos que es un pilar fundamental en este proceso. Y una política monetaria y proactiva significa que vamos a seguir viendo movimientos especialmente en el tipo de cambio, pero lo que se espera es que estos sean moderados, no tan acelerados como hemos visto en el año anterior y en los primeros 4 meses de este año, don Ramón, donde ha habido una depreciación de 28 centavos en los primeros 3 meses. Eso implica que si sigue esa tendencia, vamos a cerrar el año 2025 con cifras cercanas a 26.50. Y esto impacta
directamente en la canasta básica, en reducir la capacidad de consumo, en deterioro de la calidad de vida de la población. Ahora, porque sí, somos una economía abierta que dependemos de productos importados. Ahora, Lic, es bueno para Honduras lograr un acuerdo a nivel técnico. Ahora tiene que llegar al directorio del Fondo Monetario Internacional, que se reúne en primavera, para poder aprobar estos recursos de los 155 millones. Es cierto, de repente Honduras, permítame, de repente Honduras recibe este beneficio económico, pero ¿a consecuencia de qué? A altas tasas de interés que se está pagando, haciendo más caro el acceso al dinero en Honduras. Y yo no quiero, ¿cómo se llama? Esta mañana, que se malinterprete lo que estamos analizando acá en el noticiero, sino que a consecuencia de qué, tasas de interés más altas, el dinero más caro en Honduras, número uno. Número dos, estamos viendo también que la inversión extranjera directa se reduce sustancialmente en el país, y cuando el Fondo Monetario dice que la economía ha mostrado una resiliencia, entonces ¿cómo es que se ha ido adaptando estas recomendaciones? ¿A favor de quién? ¿A favor de un organismo internacional o a favor del pueblo hondureño? Por favor, explíqueme estos conceptos, licenciada Amparo Canales. Creo que es justamente, digamos, el aprobar un acuerdo, la revisión con el fondo también habilita para gestión de financiamiento en mejores condiciones. Este es un respaldo a nivel internacional que tiene el país, y que de no haberlo hecho implica mayor riesgo y mayores tasas de interés en financiamientos con otros organismos. Creo que este es un punto clave, y coincido con usted que cuál es el costo, pero el tema de políticas monetarias proactivas, que eso puede ser darle lectura a lo que está pasando, a las consecuencias o los resultados de estas políticas, y lo que esperamos es que haya realmente una lectura de lo que está pasando en el país, qué es lo que ha pasado. Ha habido una reducción del acceso al crédito por el encarecimiento de las tasas de interés, y esto debe de ser también objeto de análisis, el poder revisar la tasa de política monetaria y una reducción de esta tasa de política monetaria. Los resultados de esta medida era cómo atraer inversión, que tampoco hemos visto que los flujos de inversión esperados. El año 2024 cerró está en el mismo rango que hemos venido observando en los últimos años. Sí. No hemos superado esa meta de los 1.200 millones de lempiras, por ejemplo, 1.091 millones de lempiras, digamos que es sumamente bajo. Requerimos mayores niveles de inversión para poder dinamizar la economía y poder generar mayores niveles de empleo en el país. Ahora, licenciada, los efectos que trae o que podría traer esta recomendación del Fondo Monetario cuando le recomienda a Honduras una política monetaria proactiva, es que veremos más subidas en las tasas de interés, veremos que puede variar un poco también la tasa de política monetaria, que se pasó del 3 al 5,75%, Luz. Así pasó, ¿verdad? 75%. De 4 a 5,75%, cuando el Fondo Monetario dice que debe de establecer una política monetaria proactiva, ¿es que veremos aún más encarecimiento del acceso al dinero en Honduras en los próximos meses? Una política monetaria proactiva es que esté dándole lectura a lo que pasa en la economía, y en este caso lo que esperamos es que se reduzca esta tasa de política monetaria y haya una estabilización
en lo que es la depreciación de la moneda, que no sea esos cambios bruscos que hemos estado observando por ejemplo, en los primeros días de este mes de abril. En los primeros días hubo, digamos, un incremento más acelerado de lo que se observó en el mes de marzo. O sea, que se le dé lectura a qué es lo que está pasando, cuáles son los efectos que tiene y de esa manera hacer las revisiones correspondientes. Eso es lo que implica una política monetaria proactiva. Permanentes. La política, esa recomendación es, le está diciendo al gobierno, hagan una revisión permanente de la política monetaria. Y una revisión permanente de la política monetaria del país es que si es necesario hacer ajustes, hay que hacerlo. Porque el Fondo Monetario le está recomendando a los países como Honduras, tienen una economía con una resiliencia oportuna. Pero los efectos hay que considerarlos a futuro. Pero bueno, qué bueno por el gobierno que logró este acuerdo, qué bueno. Y esto nos permite como país, por supuesto, tener accesos a créditos de organismos internacionales. Su última apreciación, por favor, licenciada Amparo Canales. Es clave el tema de tener una política fiscal prudente, y aquí no solamente es la ejecución de ese gasto, sino que la eficiencia y efectividad, las metas, las metas que se tienen en cuanto a mejorar, reducir pobreza, generar empleo, que realmente esto son deudas que tiene el presente gobierno en mejorar los niveles de empleo, reducir los problemas de empleo que hay en el país. Pero esto requiere un estímulo de la inversión, tanto privada como pública, y también tener ese diálogo con diferentes actores, generar confianza y certidumbre en la población. Porque otra recomendación, con esto finalizo, don Ramón, es que le dicen que una meta inflacionaria anclada. ¿Qué significa eso? Que las expectativas deben ser a una estabilidad en los índices inflacionarios, pero eso depende del comportamiento de los precios, depende de cuáles sean las condiciones reales que se estén dando en la economía, porque eso afecta, los precios reducen la capacidad adquisitiva de la población, y no debemos de desconocer cuál es el contexto internacional que tenemos, que eso también nos afecta, don Ramón. Todo lo que tiene que ver con la política comercial, debe de haber una estrategia cómo enfrentar esto. Si bien es cierto que se ha suspendido por 90 días, pero debemos de prepararnos para abordarlo o para aprovechar las oportunidades que surjan. Gracias, licenciada Amparo Canales, expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras. Muy amable por atendernos. Mientras tanto, el gobierno de la República ha dicho